a participar con esta y con muchas otras tipos de ejercicios que ustedes pueden ver en nuestra página www.clubdeempresariosenseguros.com y del cual después daremos un espacio en el intermedio, como en el cine, para que el ingeniero Espinosa nos platique un poco más del tema, ¿no, Oscar? ¿Te parece? Ah, perfecto, perfecto. Más o menos son 9:33. ¿Cómo a qué hora quieres hacer la pausa, Miguel? Bueno. ¿A qué hora quieres hacer el intermedio? Pues a la hora que, así como en los cines de antes, ¿te acuerdas? Para ir a comer palomitas, como eso de las 10:15, 10:15, hacemos el intermedio para que compren palomitas, vayan por los, ¿te acuerdas de los pom-poms? ¿Te acuerdas de esos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me llevaban mis papás al cine en esa época, era yo un niño, pero sí me acuerdo, sí me acuerdo. Las golosinas deliciosas de los cines de aquel entonces. Hoy Netflix y Amazon Prime y Disney Channel y todo el rollo. Pero todavía hay cines, creo, ¿no? ¿Cómo no? Por supuesto. A mí sí me tocó. Por supuesto. Más de una novia llevamos al cine en tan adversas condiciones, sí, por supuesto. Aquí está también el buen Homero Monreal. Qué gusto ver al buen Homero. Qué placer que esté por acá todos. Bienvenidos, Ana Marta, Paulina, Jorge, pues, María si gustan, Eugenia. vamos. Anda muy fallo mi internet. Sí, un poco. Me está como que haciendo aquí mal horas. Bueno. Ahí estás. Es que Está haciendo como que mal horas mi internet. Si de repente me salgo y vuelvo a entrar, es que voy a cambiar de internet a mis datos de celular. Si sigue portándose mal. Muy bien. Pero pues vamos comenzando a platicar sobre este tema, mi querido Oscar. Le suplicamos al ingeniero Espinosa que nos ayude, en dado caso, a mantener los micrófonos cerrados del resto de los participantes. ¿Y te parece bien que hagamos un reprise de lo que es el InsurTech, preguntas, respuestas, empezando por la definición, mi querido Oscar, que es, pues yo creo que aquí InsurTech para principiantes, InsurTech for Dummies. Entonces, la primera pregunta obvia y natural, mi querido Oscar González de Gorreta, sería, ¿qué entendemos por InsurTech, no? Sí, ¿Qué onda con eso? pero lo vamos a hacer en mi ritmo, mi querido maestro. Vamos a hacerlo como ya lo tengo preparado. Entonces, vamos a empezar por conversar aquí con todos de cuál es el origen de esta plática. Y yo les voy a pedir que, si bien cerramos los micrófonos, lo que sí podemos hacer es ir poniendo nuestras preguntas, ya sea en la parte de preguntas o en la parte de comentarios, cualquiera de las dos cosas, para que podamos ir enriqueciendo la plática. Esta es una charla, no es ningún tipo de conferencia ni una presentación. Es una charla donde lo más importante es que vayamos intercambiando preguntas y respuestas sobre las InsurTechs y cómo es que funciona este tema. ¿De acuerdo? Voy a empezar por platicarles. ¿Por qué me atrevo yo a platicarles de este tema? Quisiera primero contextualizar ese motivo que me lleva a mí a conversar con ustedes de esta manera. Algunos de ustedes me conocen más que otros. Yo tengo un poco más de 30 años en la industria aseguradora. Y para manejarlo en números redondos, la mitad de ese tiempo he estado dentro de las compañías de seguros y la otra mitad he estado como independiente, pero dentro del sector asegurador. Entonces, eso me ha permitido, de algún modo, conocer varias aristas del negocio. He sido broker, trabajé en Marsh, trabajé en Interese, que es un broker más pequeño, pero también muy potente. Dirigí una empresa de servicios para compañías de seguros. Hice muchos proyectos estratégicos, alrededor de unos 10, 12 años me dediqué a hacer proyectos. Y entonces es con esa experiencia que me atrevo a hablarles desde una óptica de conocer cómo es el sector asegurador por dentro, por fuera, cómo funciona la relación con sus proveedores, con sus proyectos. Y creo que esa perspectiva nos puede ayudar muy bien para poder entender diferentes temas. Uno de los más polémicos, de los más recientes, es el tema que tiene que ver con la tecnología en general
y ya muy en particular con las insurtechs, ¿de acuerdo? Entonces, primero es con esta experiencia que yo me atrevo a platicarles, porque en los últimos años he estado metido de cabeza en el ambiente insurtech. Ahorita les voy a platicar en qué consiste ese ambiente insurtech, pero digamos, lo que les pido es que acepten que esta charla está fundamentada en experiencia real, personal, en experiencia de a de veras de lo que está pasando hoy en el mundo asegurador y en este tema. ¿Vale? Entonces, uno de mis objetivos con esta charla, yo he preparado esta charla y la he impartido en un tono un poco más formal, la he impartido en diferentes foros. He preparado esta charla con un objetivo fundamental que es bajarle la ansiedad a todos los participantes que le escuchan y que están en el sector asegurador. Porque me parece que el escuchar terminología que nos resulta ajena, el escuchar un montón de terminajos distintos que nos dan la sensación de que nos estamos perdiendo de algo, como cuando estamos viendo una película o una serie de televisión y de repente se nos brinca un argumento o un comentario, y entonces a partir de ese momento nuestra sensación es que estamos perdiendo el entendimiento de la serie, algo, o de la película. Algo similar ocurre en este tema de las insurtech. Hay muchísimos temas, terminologías, detalles que nos hacen sentir que nos estamos perdiendo la sustancia de la que se está hablando y nos entra angustia, nos da ansiedad de que probablemente no estemos comprendiendo cabalmente el tema. Entonces, el objetivo central de esta presentación, de esta charla, de esta plática es bajar ese nivel de ansiedad. No hay realmente cosas muy complicadas en este tópico, pero pasa algo similar de lo que nos pasa con las matemáticas. Mucha gente seguramente ha luchado a lo largo de su vida con el tema de las matemáticas, y es que cuando no entiendes lo básico y empieza a pasar a los temas un poco más complicados, los más complicados no se van a entender si no entendiste los básicos, y de ahí en adelante parece una pesadilla. Eso es un poco lo que vamos a resolver hoy. Entender los términos básicos que hay alrededor del tema insurtech y que por lo tanto nos van a permitir entender cada vez cosas más complejas. ¿Listo? Entonces, muy bien. Vamos a abordar este reto, ¿vale? Y de alguna manera yo preparé la charla hablando de lo que son mitos y realidades, o mitos y paradigmas en el tema insurtech. Y quisiera que entendiéramos en primerísimo lugar qué es un mito, ¿no? Un mito, de acuerdo a la definición de diccionario, es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de algo, de una persona, de un evento, de un hecho. Y eso es un poco lo que nos está sucediendo hoy en día con las insurtech, o con muchos temas, incluso de la tecnología de seguros, que se empiezan a generar mitos. De hecho, cuando tú juntas varios mitos, hablas de la mitología, como en la mitología griega, que habla de muchos mitos. Muchos de ellos, o prácticamente todos los mitos, son exageraciones de lo que realmente ocurrió con eventos, personas y situaciones. Y algo similar nos pasa en las insurtechs. Se habla de muchas cosas que en realidad se están exagerando, se están malentendiendo. Y hoy vamos a hablar de los 5 mitos, en mi opinión, en mi humilde opinión, más importantes que hay alrededor de las insurtechs. Y a cada mito está ligado a veces 1 o 2 paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es una teoría o conjunto de teorías con las cuales se acepta sin cuestionar la explicación de algo. Y esa es la parte más importante de esta charla. Los mitos, en primer lugar, son 5, pero luego vienen los paradigmas, que son cosas que observamos en la realidad y que decimos, eso es un hecho, así funciona. Y muchas veces no es así. Estamos sacando una conclusión equivocada a partir de un hecho observado. ¿Vale? Vamos a hablar entonces acerca de mitos y paradigmas. Primero, ¿qué es una insurtech? Una insurtech, amigos míos, es un tipo de startup. Startup, que viene de la palabra de
de empezando o de arrancando startup, ¿ok? Voy a arrancar explicando cómo se desarrolla este concepto de las startups. Una startup es una empresa nueva y emergente, ¿ok? ¿Qué quiere decir una empresa emergente? Emergente no se refiere a emergencia, se refiere a que viene creciendo, viene emergiendo, ¿de acuerdo? Y una empresa emergente, para entenderlo muy cabalmente, sería como un país emergente. Ustedes en política seguramente se recuerdan que hay países que se catalogan como emergentes, que son los que están dentro de una misma categoría, pero que están creciendo más rápido. A eso se les llama países emergentes. Una startup, haciendo la equivalencia, sería una empresa que está destacando, que está creciendo más rápido que las demás que están en su mismo grupo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene un mayor potencial. Déjenme decirlo así. Estas son las cosas que luego a mi querido Miguel Ángel Arcique le gustan y le parecen útiles para aclarar. La startup se distingue de una pyme porque la pyme lleva un ritmo de crecimiento más suave, más pausado. Todos los que estamos aquí de alguna manera somos pymes. Los despachos de intermediación de agentes somos pymes. Vamos creciendo con nuestro esfuerzo, echándole pulmón, echándole hígado, a crecer a una tasa que va poco a poco. En algunos casos será de 1 dígito, en algunos casos más favorables de 2. Bueno, una startup es una empresa que crece a una velocidad mucho mayor, ¿correcto? Regreso, y voy a estar repitiendo algunos conceptos, espero no les moleste. Una InsurTech es un tipo de startup. Ahorita estamos definiendo lo que es una startup. Es la tasa de crecimiento lo que distingue al startup de la pyme, y este concepto se hizo famoso a partir de que algunas startups han crecido a unos niveles impensables, a unos niveles de triple dígito, que se han vuelto empresas internacionales muy famosas, muy rentables, muy productivas, y que tiene que ver, el concepto de la startup tiene que ver muchas veces, no siempre, pero muchas veces con el uso de tecnología. ¿Ok? Les recuerdo, dudas, preguntas, las pueden ir escribiendo y aquí las vamos a ir detectando, Miguel Ángel o yo, o el buen tocayo del Club Nacional de Empresarios en Seguros, para que las vayamos contestando todos. ¿Va? Hay tres características en una startup, que son las que hacen que como compañía se distinga de las demás. El primer concepto es, el primer elemento es el concepto. El concepto, o sea, ¿qué es lo que la startup le propone al mercado que es diferente de lo que propondría una empresa tradicional? El concepto. El segundo elemento son los creadores o el talento que está detrás de la startup. ¿Quién la hizo? ¿Por qué es importante esto? Porque si hay muy buen talento, podemos pensar que eso va a hacer que el startup crezca con certeza, con seguridad. Y el tercer elemento es el modelo de negocio. O sea, ¿cómo se va a ganar dinero? ¿Vale? Entonces, ¿listos? ¿Listos para el examen? Creo que el buen Miguel Ángel Arcique piensa regalar hoy una membresía que va a invitar Flotify, que es mi negocio, al que contesten las preguntas correctas al final. Les vamos a hacer examen de participación. ¿Qué te parece eso, mi querido Miguel Ángel? Eso es todo, pues ya que lo autorice el director y ya, todo listo. Estará muy bien. Bueno, Al que pues responde el examen al final. Exacto, el que quiera al final va a haber examen y se va a ganar su membresía. ¿Vale? Bueno, entonces, regreso. Son tres elementos los que caracterizan a una startup. El concepto, o sea, qué hace, qué propone. El segundo, los creadores, quiénes son las personas detrás. El tercero, el modelo de negocio. ¿Va? Para explicarlo, lo voy a expresar a través de un ejemplo que creo que todos conocemos muy bien. ¿Sí? Voy a usar el caso de Uber, ¿ok? Para explicar esto. Voy despacito. Por favor, si no se entiende, me escriben, ¿no?
No, mi querido Homero, ¿cómo crees que van a tener un resumen de la charla? No, pues ¿cómo? Como diría la indita de las naranjas, Homero, y luego ¿qué vendo? No, 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 ¿qué pasó? Además, así vas a hacer trampa para el examen. No, no. Por favor, Miguel Ángel, un tache para el niño Homero Monreal que quiere un resumen de la plática. Pues, ¿qué pasó? ¿No? Imagínate que nos manden minuta de la de daños, ¿no? Así ya, mañana vendemos daños. ¿Qué pasó, Homero? No, qué bárbaro, te la volaste. Ha de ser porque es lunes. Está quedando grabada en Facebook Live, Homero, y también en YouTube. Para cualquier consulta o aclaración, con todo gusto, mi querido Homero. Muy bien. A ver, ahí les va el ejemplo de Uber, ¿sí? Uber, ¿todo el mundo conoce Uber? ¿Hay alguien que no conozca Uber? En serio, y esto no es broma, si alguien no conoce Uber, por favor, póngalo aquí en los comentarios para que yo explique con un poquito más de precisión. Pero, digamos, creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no lo hemos usado, conocemos el concepto. ¿Cómo nació Uber? En Estados Unidos, que la gente es un poco más ordenada que nosotros los mexicanos, el traslado en los taxis, especialmente en los taxis de cierta categoría, en Estados Unidos se usan mucho las limusinas y algunos taxis como de una categoría superior, se manejan a través de un despachador. Y ese despachador lo que hace es que identifica, en el modelo tradicional, el despachador identifica dónde está el solicitante del servicio y dónde está el taxi que lo va a atender. Así es como funciona el modelo normal, tradicional de asignación de taxis. No es como aquí nosotros en México que vemos un taxi que va, como decimos, ruleteando en la calle y lo tomamos. En Estados Unidos el tema es más ordenado. Y entonces, un fenómeno que le llamó la atención a los fundadores de Uber es que tú podías estar en una avenida muy transitada, a lo mejor en una hora de tráfico o en un momento de lluvia o de frío en la noche. Ya ven que en Estados Unidos el clima es muy, muy agresivo en algunos momentos. Y podías estar viendo los taxis pasar vacíos y tú querer un taxi, pero tú no lo podías abordar porque tenías que hablarle al despachador para que el despachador te mandara tu taxi. ¿Correcto? Entonces, como modelo de negocio, lo que Uber plantea es, hoy en día, con la tecnología que tenemos, ya resulta muy fácil que el GPS nos ayude a identificar dónde está el taxi y dónde está el individuo que lo está solicitando. De manera que si desarrollabas un software, una aplicación, algo que pudiera conectar esa información, te podías ahorrar el despachador. Y ahorrarte el despachador implicaba no solo ahorro en costos, sino además hacer mucho más rápido y de manera más expedita la asignación del servicio a la persona que quisiera el taxi, ¿correcto? Ese es el concepto. El concepto es, en vez de utilizar un nodo central que era el despachador, con tecnología, el solicitante del taxi podía localizar al taxi, el taxi podía localizar al solicitante y eliminabas un paso del proceso. Que en este caso, eliminar ese paso del proceso, además te daba beneficios en productividad, en rendimiento y en servicio. Ese es el concepto de Uber, ¿correcto? Ahora, ¿quién emprendió Uber? Es muy importante decirles que Uber lo emprende gente que ya había trabajado en este ambiente de las startups, de estas empresas emergentes en Estados Unidos. Es un cuate, el que desarrolló Uber se llama Travis Kalanick, y Travis en realidad ya había intentado y quebrado varios negocios. Esa es una gran diferencia entre cómo nosotros en el sector asegurador mexicano y en el sector asegurador tradicional vemos el desarrollo de los negocios. En las startups es muy valorado que alguien quiebre negocios porque quiere decir que ya aprendió cómo hacer que un negocio sea productivo. Y entonces, cuando alguien viene con la experiencia de haber emprendido 2 o 3 veces, independientemente si le fue muy bien o le fue muy mal, es una persona que ya aprendió cómo hacerlo. Y por lo tanto, tiene una más alta probabilidad de lograrlo exitosamente en una nueva aventura. Ahí es donde entra esa
valoración del talento. Ahí es donde quien está detrás, ahorita vamos a hablar de ese elemento, quien está detrás de empujar a la startup dice, oye, pues si viene gente talentosa vale la pena intentarlo, ¿va? Ese es el equipo, la gente que impulsa y desarrolla el negocio. Entonces, en Uber fue muy importante contar con gente que ya tenía experiencia para impulsar este concepto tan interesante y llevarlo, esa es otra característica, a muchos lugares en el mundo. ¿Ok? Entonces, el concepto queda claro, es eliminar una parte del proceso y hacerlo más eficiente. El equipo tenía que ser gente talentosa, no era un improvisado que se le ocurrió una idea y se lanzó a impulsarla, sino era alguien que ya había desarrollado ideas. Y viene el elemento del modelo de negocio. ¿Ok? ¿Cómo funciona el modelo de negocio de Uber? Que seguramente muchos de ustedes ya conocen. El modelo de negocio es: Uber no contrata a los operadores. Uber no es patrón de los operadores del taxi. Uber no compra los taxis, no compra los vehículos. Uber lo que vende es el uso de su plataforma a través de la cual se le puede pagar al taxista, se le puede pagar al operador por su servicio y se le puede cobrar al usuario. De tal suerte que Uber no tiene una gran cantidad de inversión en activos, no tiene una gran cantidad de información de los choferes que administrar, solamente es la básica y le está brindando el servicio al público en general. ¿De acuerdo? Entonces tienes los tres modelos. Ese es típicamente los elementos de una startup. Un concepto innovador, como le llaman ahora disruptivo, simplemente en otros tiempos le hubiéramos llamado un concepto agresivo, nuevo, original, creativo. Luego, gente que sabe hacer el negocio y finalmente el modelo. ¿Por qué? Porque si no tienes un buen modelo de negocio, hay muchas buenas ideas. Yo creo que todos hemos oído magníficas ideas, pero que no se te ocurre cómo materializarlas. Y el modelo de negocio es muy importante para que tú sepas cómo vas a materializar la idea y la vas a poder llevar a la práctica. Y hay un elemento muy importante en las startups que está ligado a esto. Las startups no es una regla general, no es una regla única, pero las startups le apuestan a crecer muy rápidamente, como ya hemos dicho, pero parte de crecer rápidamente es que pueden crecer en diferentes partes del mundo. Si ustedes se ponen a pensar en esto que acabo de explicar de Uber, pues esto lo podrían, de alguna manera, Uber lo podría llevar a muchas ciudades y países diferentes. Sí, Jorge González, Uber es el nodo. Y por lo tanto, siendo el nodo, Jorge, lo podía llevar a muchas partes diferentes del mundo. Y por lo tanto, esa tasa de crecimiento que es tan elemental para el concepto de una startup se podía cumplir, ¿vale? ¿Hasta ahí soy claro? Porque esta es la parte central para entender qué es una InsurTech, que repito, es un tipo de startup. Tienes que tener un buen concepto, un buen equipo y un modelo de negocio que funcione. ¿Va? Por favor, si hay dudas, acá estamos. ¿Sí? Hay un elemento, y aquí voy a empezar a platicar de las cosas que como intermediarios de repente no nos agradan mucho. Pero pues así es la vida, muchachos. La vida no es justa. Uno dice una regla de la negociación, Miguel Ángel no me va a dejar mentir, uno obtiene en la vida lo que negocia o negocia, no lo que merece. La vida no es justa. Lo que nosotros debemos buscar es ser hábiles para obtener lo que queremos. Porque nadie llega como un juez universal y le da a cada quien por ser bueno, por ser malo, lo que le toca. Si así fuera, pues este sería un mundo diferente. Le acabas de romper el corazón a todos mis amigos de varias religiones, ¿eh? Pues sí, sí, sí. No, pero en la que quieran, ¿eh? Si quieren les busco sus pasajes, sus versículos, o sea, está más que claro. De hecho, por eso, no me voy a desviar, prometo, Miguel, pero por eso existe los mundos por venir, por eso existe la vida tras la vida. Porque el nombre del juego no es que aquí lo vas a tener, lo vas a obtener después. Pero eso ya no lo vamos a ver aquí en el público. Ya luego lo hacemos en nuestro siguiente webinar. Exacto, exacto. Bueno. Muy bien. Entonces, ahora sí,
insisto, viene la parte que muchas veces nos resulta un poco desagradable de saber y escuchar. ¿Quién le da la lana a las startups? Porque para hacer lo que acabo de decir, se necesita dinero. Y muchas veces esa cantidad de dinero no es poca. Incluso cuando involucras tecnología, la tecnología cuesta. ¿Quién le da el dinero? ¿Quién le da el dinero a las startups para que crezcan? Le vamos a dar ¿qué premio vamos a dar a la primera respuesta correcta, Miguel Ángel? Pues vamos viendo no sé si a las primeras respuestas correctas o a las 5 o 10 que vamos a hacer al final. Órale, muy bien. Pues Javier ya se adelantó y puso correctamente los venture capitalists, los fondos de inversión, imagínenselo, para hacerlo sencillo para todos, es como ir a Shark Tank. Todos han visto ese programa de Shark Tank, ¿no? Donde hay unos empresarios que tienen mucha lana, se sientan a escuchar ideas. Algunas que escuchan son muy divertidas. Yo creo que ellos en parte van por oír estupideces de las que de repente les plantean, ¿no? Algunas son verdaderamente de risa, pero hay unas muy buenas. Y ellos tienen en ese momento el derecho de decir, oye, me gustó tu idea, me gustó tu concepto. Y ellos evalúan, créanme, las 3 cosas que dijimos: el concepto, el talento que hay detrás y el modelo de negocio. Si las 3 cosas se cumplen, ya es muy atractivo para poder invertir en ellos, ¿no? Aquí dice, Jorge financia la industria tradicional que sabe que su mercado evoluciona. Usualmente no, usualmente no. Usualmente quien financia es alguien que tiene el capital y que está buscando una tasa de retorno que sea muy superior a la tasa de retorno que le da la industria. Entonces, usualmente no son inversionistas tradicionales. Son gente que anda buscando la posibilidad de crecer a velocidades mucho mayores de las que crece su industria. Es más, otra característica, gracias por las participaciones de todos, Jorge, Javier, de todos quienes han escrito, usualmente muchos inversionistas no conocen la industria en la que se están metiendo. Ahí es donde también ocurre un fenómeno bien interesante. Son gente que tiene la lana, pero que no conoce, tal como lo vemos en el Shark Tank. ¿Cuántas veces no hemos visto preguntas de cualquiera de los tiburones, como le llaman a esta gente, que a lo mejor hasta podrían resultar medio obvias para alguien que conoce la industria de la que se habla? Lo que ellos buscan es el rendimiento de su dinero, más que participar en su propia industria. Sí, pues están comprando de alguna manera riesgo, ¿no? Correcto. O sea, riesgo, la ley, mayor riesgo, mayor posibilidad de ganancia, mayor posibilidad de pérdida también. Pero es lo que están buscando. Gracias, Miguel, porque justamente así se le denomina a ese tipo de inversión. Es inversión en capital de riesgo. Y como lo acaba de decir muy atinadamente Miguel, en esas inversiones, en muchas, de hecho, en muchas vas a perder tu lana. En muchas vas a perder tu lana. Y la vas a ganar en alguna. Y la apuesta, como en la ruleta, si alguien ha jugado ruleta le va a resultar muy familiar esta analogía. Tú, en la ruleta, los buenos jugadores de ruleta no van y le apuestan a un número o a solo una opción. Si ustedes se fijan, los buenos jugadores toman sus fichas y las reparten en varias apuestas. Evidentemente no van a ganar en todas, pero su probabilidad la equilibran porque van a perder en unas y van a ganar en otras. Eso es lo que hace un inversor de riesgo, un venture capital, un fondo de inversión. ¿Ok? Y ahí es donde está el respaldo de las startups. ¿Vale? Ahí es donde está esta ventaja, una de las ventajas que las startups en general tienen sobre otras empresas. Están esos inversionistas que inyectan el capital para lanzar a la empresa hacia adelante. De hecho, les voy a comentar una de las cosas más impresionantes que yo he escuchado cuando yo estaba en una compañía de seguros. Me invitaron a la Convención Nacional de Aseguradores, a la Convención AMIS, y nos dio una plática el fundador de Netflix.
Yo le puse mucha atención, tengo que reconocer, la verdad que le puse mucha atención, porque de repente él dijo, un emprendedor no puede escuchar todas las voces que lo desaniman. Si las oye, no hace nada. Especialmente no debe escuchar las voces de alguien que critica duramente su idea. Y ahí dijo, yo me estaba divorciando y ahí dijo, si yo hubiera escuchado a mi mujer, nunca hubiera arrancado Netflix. Y entonces ahí pues, captó mi atención. Yo dije, me identifico con este cuate, ¿no? Lo seguí escuchando. Y él dijo en ese momento que durante el año que se creó Netflix, hubo 10 iniciativas que hizo en su grupo, en la empresa donde crearon Netflix, que no era Netflix, era una empresa de tecnología que hacía diferentes cosas. De 10 emprendimientos, 7 perdieron dinero. 7 emprendimientos no funcionaron. 2 emprendimientos salieron tablas. Y el otro fue Netflix. En esa proporción, de 10, 7 perdieron dinero, 2 salieron tablas, 1 es uno de los negocios más grandes, rentables y poderosos que hay hoy en día en el mundo, Netflix. Entonces, creo que es un buen ejemplo. A eso es a lo que le apuesta el que pone su capital, que pone su inversión al servicio de estas cosas. ¿Vale? Y entonces, ahora sí, chicos, vamos a qué es un InsurTech. Perdón, Miguel, que no respondí esa pregunta al principio, pero necesitaba dar este contexto. Pero no te preocupes, al contrario, como me estaba fallando el internet esa hora, ni siquiera te pedí además que te presentaras. Qué bueno que por naturaleza y callo lo hiciste. Gracias, amigo. Una InsurTech, esta no va a ser pregunta del examen porque está muy fácil. Una InsurTech es una startup, es un tipo de startup que combina seguros y tecnología. De hecho, de ahí viene la palabra InsurTech. Viene de insurance, que es seguro en inglés, seguro, no aseguradora, seguro en inglés, y technology, que es tecnología, también la palabra dicha en inglés. Entonces, hay startups de diferente índole. Por ejemplo, una startup es esta que algunos conocerán, que se llama Airbnb, la usa mucho Miguel Ángel cuando viaja, que es esta organización que lo que hizo fue plantear que alguien que tenía su casa de campo o su casa de descanso libre, la pudiera facilitar para alguien como si fuera un espacio para hospedaje, y ese negocio es una startup, no es de seguros y no es de tecnología, es una startup, como un ejemplo de que hay muchas otras ramas donde las startups operan. En nuestro caso, una InsurTech es una empresa, es una startup que toma algo del concepto de seguros, trabaja en seguros, le da servicio a las aseguradoras o a los asegurados y lo hace usando tecnología, ¿correcto? Eso es lo que es una InsurTech. Voy a adelantar aquí un concepto, no sé si hoy nos acompaña el buen Marco de la Rosa, mejor conocido como Batman o Wilson. Él, por ejemplo, decía, una InsurTech debe ser una aseguradora de tecnología. Yo le decía, no, Marquito, eso es lo que tú crees que debe de ser, no lo que es. Eso es lo que existe en tu definición propia, pero esa no es la definición de una InsurTech. Es un y luego, mito. ¿cómo? Es un mito. Ese está adelante en los mitos, por ejemplo. O otro mito que tenía mi buen Marquito es que decía, las InsurTechs deben tener actuarios que sean sus fundadores. Y yo le decía, no, Marquito, no, tampoco, eso no es verdad. O sea, pueden o no tener actuarios. Están en libertad de que se desarrollen a través de quien mejor les convenga. Y entonces, como dice Miguel, pues ahí se van haciendo los mitos. Las InsurTechs, por definición, son startups que combinan seguros y tecnología. ¿Listos? Y ahorita, si les parece bien, les voy a comentar los primeros dos mitos, y hacemos la pausa que nos propuso Miguel Ángel para que nos haga favor Miguel Espinosa de compartirnos un poco acerca del club. Entonces, ahí va. Mito número 1. Las InsurTechs están en ventaja contra los intermediarios tradicionales. Ese es un mito muy común.
Las insurtechs están en ventaja contra los intermediarios tradicionales. Y ese mito, a ver, vamos a ver si estamos siendo claros, si estamos avanzando. ¿Ese mito es verdad o es mentira? Los leo. Díganme si ese mito es verdad o es mentira. Aquí ya tengo una respuesta. A ver, Manuel Martín ya dio su respuesta. Una más. Homero Monreal ya dio su respuesta también. Una más y les digo si es verdad o es mentira. Una más. Jorge, depende. Ok, muy bien. Manuel Martín dijo es verdad. Homero Monreal dijo es mentira. Cuestión de escrúpulos, el que dice depende gana. Exacto. Y Jorge dijo depende. Beatriz dijo es verdad. Es verdad. Ese mito es verdadero. Ese mito es verdadero. Nada más que es verdadero no por las razones que pensamos. O sea, y aquí es donde me detengo a explicarlo un poco más. Sí, es un mito cierto, es un mito verdadero. ¿Tienen ventajas sobre el intermediario tradicional? Por supuesto que sí. Tienen lana, tienen padrino, tienen sugar daddy, o como le queramos llamar. Y eso, claro que es una ventaja. Porque todos los que estamos aquí como intermediarios, pues tenemos que vender seguros, tenemos que colocar para pagar la luz, para pagar la secretaria, para pagar para pagar cualquiera de los gastos. Y claro, por eso hablo de que hay, en los mitos, creo que tiene razón aquí alguien que me lo hace ver, que en los mitos hay unos que son verdaderos y hay otros que son falsos. Nada es completamente auténtico o falso. El mito consiste en que sí hay verdad en el tema, pero no por las razones que a veces pensamos. O sea, lo que hace que las insurtechs tengan esa ventaja es que tienen inversionistas. Y entonces voy a desglosar el mito. Porque si nosotros como agentes, como intermediarios, consiguiéramos un inversionista, podríamos competir con las insurtech. Eso también es una realidad. Es decir, lo que hace que ellos tengan esa fuerza es que tienen un inversionista detrás. Si nosotros hacemos un modelo de negocio interesante, también podríamos hacer que alguien invirtiera en nosotros. ¿Eso es posible? Sí, eso es posible. Insisto, ya lo vemos en el Shark Tank. Hay gente que llega con una idea maravillosa, que llega con un planteamiento muy completo y que consigue un inversionista, sea una empresa, sea una persona. Entonces, sí ocurre que están en esa ventaja circunstancial porque alguien les puso lana. Ahora, la ventaja no es eterna, no la van a tener indefinidamente. Porque creo que lo decía al principio Miguel, cuando alguien pone la lana, pues también te va a exigir resultados. Claro. Cuando alguien te pone el dinero, también te va a decir, oye, tienes un plazo, normalmente es un plazo largo, pero al final es un plazo donde si no me das el dinero, pues yo te voy a tener que retirar el apoyo. Yo mismo acabo de comprar una insurtech hace unos pocos meses, 4 o 5 meses, porque esa insurtech se arrancó, le invirtieron millones de dólares, amigo, de dólares. Y la insurtech no levantó, logró un pequeño volumen de ventas, un muy pequeño volumen de ventas, y entonces toda esa lana que le invirtieron se perdió. Pero había una pequeña cartera de clientes que ya estaba ahí lista para renovarse o para conservarse. Y yo hice un trato para comprar la cartera de clientes, porque la cartera ya estaba ahí. No compré otra cosa más que la cartera de clientes para atenderlos con el método tradicional de agente de seguros que conocemos todo. Y compré la cartera. Pero ese es un ejemplo claro y real. Llevaban 3 años, si no me falla la memoria, con una inversión millonaria. No lograron la tasa, el inversionista dijo, esto se cierra y la empresa tuvo que vender la cartera. Entonces, sí, hay un periodo en el que la insurtech tiene cierta ventaja, pero no es un periodo eterno, ¿no? Y en ese sentido es que es esta gran definición que nos das. Me gustaría mucho aquí también poner en perspectiva lo que nos decía Marcelino el otro día de Yoko, en una charla que tuvimos sobre insurtech. Un buen tema que dijo es que más que una ventaja, el tema es que el modelo de negocio es diferente. El agente de seguros empezó primero por vender normalmente por hambre, con lo que le llaman unas reglas de entrada muy bajas, y la insurtech empieza como negocio, empieza con unas reglas de entrada más altas. Hay que meterle dinero, tener estructura y tal. Entonces, como que es un tema de modelo de negocio diferente, ¿no? Sí, también, sin duda. Y espero que este primer mito
lo hayamos podido deshojar bien, porque tiene una parte de verdad y tiene una parte de mentira. Así es cualquier mito, así es la propia mitología, decíamos, ¿no? Seguramente en la mitología griega sí existieron algunos personajes que tuvieron los nombres que conocemos hoy. A lo mejor los poderes no eran los que conocemos hoy, ¿no? Sí existió Venus y seguramente Venus fue una mujer bellísima, pero tampoco es que Venus con solo una mirada te enamoraba por toda la eternidad. Pero creo que la idea es que vayamos entendiendo precisamente qué parte es real, qué parte es ficticia en estas historias. Claro, algo que es muy importante, decíamos hace rato, es la InsurTech usa tecnología de punta, la tecnología es cara y muchas veces ahí es donde te consume una parte importante de los recursos. Y eso es lo que debemos tener muy claramente en cuenta, ¿no? Ahora, y aquí voy a abundar porque me gusta mucho este ejemplo. A veces la forma de ver tu inversión productiva no necesariamente es en el flujo de efectivo. Este es un concepto un poquito más sofisticado que lo explico con mucho gusto. A veces, el que tú hayas invertido tu dinero en una empresa no necesariamente te va a regresar como un flujo, te puede regresar como un patrimonio o incluso te puede regresar ayudándote a hacer negocios colaterales. Lo explica muy bien un amigo mío, Gonzalo Núñez, que trabajó en EY, y él dice, este es un efecto que hoy ocurre como si fuera una mesa de billar, donde un amateur, como soy yo, le puede pegar a una bola y esa bola empieza a golpear las demás y pega en las bandas. Y trae efectos inesperados. De repente van a caer bolas que ni te imaginaste que iban a ser tocadas, o va a caer la misma bola con la que tú golpeaste, que son cosas que para un amateur eran difíciles de prever. Algo así ocurre hoy con las InsurTechs y con este tipo de negocios. Por ejemplo, Uber compra a Corner Shop. Uber, que es una plataforma de taxis, compra a Corner Shop, que es una empresa que te da entregas a domicilio básicamente de súper. Y entonces se crea una sinergia poderosísima que tal vez sea más grande en algún momento que el negocio original, que puede haber sido Uber. Entonces, estos efectos te traen patrimonio. Tú invertiste en una idea, esa idea puede o no haber funcionado, pero te puede derivar en otra idea que puede ser mucho más poderosa, ¿no? Miguel, por ejemplo, lo vive mucho, ¿no? O sea, hay cosas que han ido surgiendo de Soy Agente Actualizado que previó desde el primer momento, y hay cosas que han ido surgiendo de Soy Agente Actualizado que no nos imaginamos aquella vez en la colonia Roma, hace años, cuando hicimos la inauguración, y que hoy hay 16,000 miembros. Hay cosas inesperadas, y eso es algo que se acepta en las InsurTechs. Vas a arrancar un negocio y de repente te va a traer, le llaman spin-off, como en las series. No sé si ustedes son aficionados a las series de televisión, pero hay series de televisión donde toman un personaje y hacen otra serie. Y a veces ese segundo personaje es más exitoso, o esa segunda serie es más exitosa que la primera. Es un efecto inesperado. Eso es parte de por qué en el mito 1 de las ventajas que tienen las InsurTechs, pues hay algo de verdad, porque a veces de los modelos se derivan cosas interesantes. Eso es de los que yo recomendaría que exploremos juntos, como equipo, como personas que nos asociamos en la producción de seguros. Hay cosas en donde podemos explorar oportunidades y en una de esas nos va a salir algo más padre de lo que imaginábamos. ¿Quieres ir al segundo mito, Oscar, o quieres que hagamos el receso? Bueno, no receso, los dulces, tú dices. Sí, hacemos los dulces, solo explico el paradigma. Me parece bien, Miguel, para que dejemos los 4 mitos al final. Solo explico el paradigma. El paradigma que hay, que está muy asociado a este mito, es que las InsurTechs no les cuestan las cosas igual que a nosotros. Y eso sí es falso. Les cuesta lo mismo. Lo que sucede es que ellos tienen un inversionista que se las paga. Es más, les voy a poner el caso más dramático que a muchos nos ha desconcertado. Tú de repente puedes ver a alguien que esté en una InsurTech hasta cierto punto despreocupado de si vende o no vende en este mes, de si vende o no vende en este trimestre.
Y tú como intermediario no lo puedes entender. Dices, oye, ¿cómo? Yo en un mes, si no llego a mi meta, me preocupo. Si no llego al trimestre, me preocupo. Sí, pero ¿saben qué pasa? Que esa persona que esté en un InsurTech probablemente tenga un sueldo. Porque el inversionista, como parte de la inversión, prevé darle un sueldo. Y entonces esa persona no está tan preocupada como nosotros de llegar a las metas de venta. Pero le cobran igual en el súper, le cobran igual en la cantina, o sea, no es que ellos tengan condiciones preferentes. El efecto es que como tienen lana que los respalda, por momentos parece que están menos presionados que nosotros. Eso sí es cierto. Pero no porque no tengan la necesidad de pagar o de gastar como la tenemos nosotros. Les cobran igual el celular, el internet, la computadora. Solo que a veces ellos tienen un fondo que los respalda. Y dicho lo anterior, estoy de acuerdo, Miguel Ángel, si quieres le damos lugar al tocayo para que... Tocayo, si quieres, en este intermedio, se pone en la pantalla, pase a nuestra dulcería, y la dulcería es el Club Nacional de Empresarios en Seguros, que es un nombre legal, por cierto. Club Nacional de Empresarios en Seguros. Tocayo, estamos contigo 5 minutos. Dale clic a tu micrófono, por favor. Ya está, perdón. Gracias, buen día y bienvenidos. Les agradecemos a todos por el tiempo que han tomado en esta charla tan interesante con nuestro querido Óscar González, que comentarlo de paso es miembro del Consejo del Club de Empresarios, así como nuestro presidente, el psicólogo Miguel Ángel Arcique. Y bueno, agradecerles por este espacio. Espero que esta charla les sea de mucha utilidad y pues invitarlos, la gente que no nos conozca, a que conozca la oferta que tenemos en el Club de Empresarios en Seguros. Somos una empresa sin fines de lucro, una asociación civil. Lo que buscamos es proveer gente especialista en el ramo del seguros para que obviamente ustedes puedan tener acceso a este tipo de charlas tan interesantes, charlas de primer nivel, charlas de información de última generación y que de alguna manera les podamos servir en poder desarrollar mejor su negocio. Esa es la finalidad del Club de Empresarios en Seguros. Somos una empresa que nació con la pandemia. Es un tema muy simpático, una nueva realidad. Y pues esta es la nueva forma de hacer negocios, ¿no? A través de internet tenemos gente desde Baja California hasta Mérida y es un gusto que ya podamos tener tanta cercanía, ¿no? Para los que no nos conocen, tenemos una serie de eventos regularmente cada mes. El evento que acabamos de tener la semana pasada fue un panel de oferentes muy interesante sobre la parte de asesoría en siniestros. Los que se perdieron este evento lo pueden chequear en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestro canal de YouTube. La verdad es que fue un evento bastante interesante. Tenemos un siguiente evento en el mes de noviembre. Bueno, de hecho tenemos dos. Uno de ellos es el evento de reformas fiscales 2021, el cual va a ser por parte de nuestro panelista Vicente Padilla, que también es parte de nuestro consejo directivo. Y en el mes de diciembre vamos a cerrar con el evento de planeación 2021 por parte del psicólogo Miguel Ángel Arcique. Entonces, la verdad es que los invitamos a este tipo de eventos que creemos que pueden tener mucho valor. ¿Cómo funciona la parte de nuestro club? Nuestro club, lo único que les pedimos es que se inscriban. Tenemos dos tipos de membresías, en las cuales son de manera anual. Con nuestra membresía van a tener acceso a una cuponera de servicios, las cuales van desde servicios o productos sin costo por parte de nuestros oferentes o proveedores especialistas en el sector, desde su folleto explicativo, desde una asesoría fiscal, libros electrónicos y este tipo de charlas. Tenemos un evento muy interesante en el mes de noviembre por parte de la doctora Joana Díaz. Ahorita les doy los detalles más adelante. Ese evento va a ser exclusivamente para miembros. Es una asesoría para asistentes en la parte de gastos médicos mayores, lo cual creemos que es muy interesante, ya sea que ustedes como agentes de seguros tengan a una persona que les asista en este tema y quieran de alguna manera tener una capacitación ya un poquito más en forma
les puede ser de bastante utilidad. O si ustedes llevan solos esta parte de la administración de los gastos médicos en cuanto a siniestros, también les puede ser de mucha utilidad, ¿no? Tenemos la cuponera actualmente por la inversión que ustedes realizan de 2,500 pesos al año. La cuponera les ofrece una serie de productos y servicios por más de 20,000 pesos aproximadamente. Les voy a compartir los oferentes que actualmente forman parte de nuestro club. Tenemos empresas de tecnología, abogados, empresas de sistemas, empresas que les ayudan a la parte de la parte de siniestros, contables, fiscales, ¿sí? Entonces, de alguna manera es la gama que nosotros tenemos en nuestro club. Les invitamos realmente a que consideren formar parte de este club, de formar una sinergia y hacer un frente interesante de agentes de seguros. Tenemos también lo que es dentro de nuestro sitio web, la parte de los miembros, que da mucho gusto. El día de hoy tenemos a varios miembros con nosotros, nuestro estimado Homero Monreal. Ahí tenemos a nuestro muy feliz Homero Monreal, mira, nuestro miembro número 1. Ahí lo vemos de naranja saludando a toda la banda. Ahí hay varios de nuestros miembros también. Ahí veo a Alejandra Altúzar, hoy escuchando aquí. Ahí veo varios de nuestros miembros. Y veo varios ahí en el salón que la verdad yo creo que nada más te están esperando, tocayo, porque ya deberían ser miembros del club. Sí. La verdad es que yo creo que este club tiene muchas cosas para aportarles a los agentes de seguros. Y bueno, pues tenemos toda una serie de formas de que nos contacten a través de nuestro WhatsApp, del correo electrónico, a través de nuestro presidente. Si lo quieren hacer por ahí, nos ponemos en contacto con ustedes y pues darles la información. Realmente creo que se decidan. Es un club bastante interesante y pues los esperamos con las puertas abiertas. Gracias, tocayo, muy amable. Pues con este breviario cultural invitamos a muchos de los que veo aquí, que la verdad tienen todo para formar parte del club. Pues les damos la bienvenida y ojalá los podamos contactar pronto para que sean ya miembros y nos divirtamos cada vez más. Además, este club va a tomar también, como decías, Oscar, volviendo a tu tema, este club seguramente también va a tener sus spin-offs, ¿no? Ya que nos podamos ver, ya que nos podamos juntar, a la voz de júntense, van a ver que vamos a darnos buenas divertidas. Gracias, tocayo. Se volvemos con don Oscar González. Gracias, tocayo. Y voy a ligar tu comentario, me voy a adelantar porque yo tengo algunas conclusiones personales que compartirles. Pero yo creo que estar informado no es una opción, es una obligación, y creo que en ese sentido el club es un espacio muy padre que yo avalo personalmente y que les recomiendo para que lo aprovechen. Yo creo que una cosa que no nos podemos permitir en los tiempos que vivimos es no estar enterados de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, y el club es una gran opción. Muy bien, vamos a los siguientes 4 mitos. Mito número 2. Las insurtechs son aseguradoras digitales. Este mito, ya le vamos a cambiar el número 2, le vamos a llamar mito de la rosa, ¿no? Pero en realidad, pues eso es totalmente falso, ¿no? No es necesario que una insurtech sea una aseguradora. Hay un montón de cosas en la cadena de valor que se pueden mejorar a través de tecnología y que hay empresas abocadas a ello. Es más, siendo completamente francos, nosotros, que todos los que estamos aquí conocemos muy bien, muy bien, que escuchamos muy bien todo lo que ocurre en el sector asegurador, díganme por favor si no estamos rodeados de ineficiencias, si no en el proceso en el que quieran, en el de contratación, en el de siniestros, en el de suscripción, estamos rodeados de ineficiencias. Hoy es la única industria, probablemente junto con la bancaria, donde tienes que repetir tu número de identificación N veces en cada formato, en cada proceso, donde en algunas compañías de seguros incluso no eres Oscar González, ¿no? Sino que eres la
la póliza 401-2832-G421-734, ¿no? Y que con un numerito de esos que leas mal, que no te pueden dar servicio porque no apareces en las bases de las empresas. Luis nos pregunta por acá, jurídicamente, ¿cómo están? ¿Son agentes? ¿En qué parte de la cadena están? Están en todas partes, mi querido Luis, en todas partes. Y ese es uno de los mitos, por eso lo quise comentar, como hace rato alguien decía, oye, si algo es verdad, no es un mito. No, curiosamente sí ocurre que los mitos recogen pedacitos de verdad y los revuelven con pedacitos de mentira, ¿no? A ver, una insurtech es una empresa, eso es lo que es una insurtech. ¿Puede vender seguros? Sí. ¿Puede optimizar procesos? También. ¿Puede estar en la cadena de valor? Sí. ¿Puede estar alrededor de la cadena de valor? También. Es una empresa independiente. No es una aseguradora, no es un agente aseguradora, no es un prestador de servicios, no es nada de eso, o puede ser todo eso. Porque nada de lo que acabamos de decir entra en la definición. La definición es una startup que entra en seguros y usa tecnología. Entonces, si tú vendes, efectivamente vas a necesitar una cédula de agente. Ahorita vamos a hablar porque ese es otro mito. Si tú ofreces selección de riesgo, vas a necesitar ciertas autorizaciones. Pero en realidad, una insurtech como tal es simplemente una empresa. Como nos ha pasado a todos los que estamos aquí. A lo mejor en algún momento hemos sido personas físicas y luego nos hemos convertido en personas morales. Es algo de lo que Miguel apoya constantemente, que como empresarios tengamos el formato empresarial. Perdón, Miguel, creo que quieres agregar algo. Por ejemplo, qué bueno que mencionan esto. Por ejemplo, nosotros ahorita somos soy agente actualizado, es un digital que se llama Capacitación Especializada. Hicimos una marca que por la pandemia no la hemos podido constituir en empresa, sin embargo somos una InsurTech por definición y formamos parte de la Asociación de InsurTechs México y estamos en proceso, lo vas explicando, ¿no? Lo vas diciendo, Oscar nos apoyó mucho para esta entrada, como consejero también que es allá, y entonces, por ejemplo, somos una marca, sí somos una empresa, obviamente, está respaldado por una empresa, pero ahorita esa InsurTech que se llama soyagenteactualizado.com es una marca, realmente no existe como empresa, entonces, y está en el área de capacitación para el sector seguros, específicamente para agentes, ¿no? Gracias, Miguel. De hecho, hay grandes similitudes entre las insurtechs y nosotros los intermediarios o los agentes. Hay agentes que tienen una marca y no son persona moral, hay personas morales que no tienen una marca, hay personas físicas que están evolucionando a una persona moral, y más o menos las insurtechs andan por ahí. O sea, hay todo tipo. No es que ellos tengan una regla que las obliga a tener una determinada forma jurídica. En realidad son empresas y empresarios como somos nosotros. Yo estoy de acuerdo por aquí con alguien que dice que hoy está peor que nunca la burocracia en las aseguradoras. No, yo creo que está igual. Lo que pasa es que ahora contrasta. Ahora lo que sucede es que nos damos cuenta cómo funciona Netflix, cómo funciona Farmacias del Ahorro, cómo funciona. Y lo que nos impresiona es que el sector en ese sentido es bien conservador, no evoluciona y ahí aparecen las insurtechs, haciendo cosas que son mucho más sencillas y simples para los clientes, ¿no? Yo para terminar este segundo mito, lo que sí te diría es, las insurtechs pueden o no tener gente que tenga experiencia en el sector asegurador. Pueden o no tenerlo. No son aseguradoras, decíamos. El mito es, ¿son aseguradoras? No, no son aseguradoras. Pueden o no serlo. De hecho, solamente hay un par que son aseguradoras, las demás son empresas de servicios. Y lo que sí ocurre es que tienes un reto doble cuando tú ya vienes del sector asegurador. A ver si me explico con claridad. Y por favor, si no, aquí me lo escriben. Cuando tú vienes del sector asegurador, ya hay ciertos paradigmas que están construidos en tu mente de cómo deben ser las cosas, cómo funciona una póliza, cómo debe ser un asegurado, cómo es el método de pago. Y entonces, en una insurtech, nada de eso es letra escrita en piedra. Entonces, si tú quieres estar en una insurtech, yo tengo varias, necesitas desaprender de las bases de seguros que ya tenías. Porque muchas de las cosas que hemos oído a lo largo de la vida, yo nada más a lo largo de 30 años, Miguel creo que tiene 38,
simplemente no son verdades reveladas, ¿no? No bajó un ángel del Señor y nos dijo, así es, ¿no? Son costumbres. Y entonces, en una InsurTech sí te cuesta trabajo porque muchas de las cosas que tomamos como verdades no lo son y se pueden cambiar. Entonces, en una InsurTech te vas a encontrar muchas modalidades, mentalidades diferentes y yo creo que ayuda, personalmente pienso que ayuda mucho el tener mezclas. Gente que tiene experiencia en seguros, gente que no, actuarios con otro tipo de seres humanos, o sea, realmente que puedas combinar talentos. Me parece a mí que eso es de las mejores cosas que puede haber, ¿no? Aquí dice Luis, lo que pasa es que en el caso de Soy Agente es evidente que no ofrece servicios de venta. ¿Habría entonces aquellas InsurTechs que sin agentes compiten en los canales? Esa es una de las preguntas que vamos a tocar ahorita, mi querido Luis. Ahí vamos. Luego, por aquí Antonio dice, una InsurTech debe comenzar de forma individual, dándose de alta directamente con las aseguradoras o a través de una promotoría. Ahorita contestamos esa también. Paradigma que está ligado, aquí hay un paradigma que está ligado al mito número 2. Para contribuir a la industria deben vender o hacer productos. Las InsurTechs, para contribuir a la industria, deben vender o hacer productos. No. Eso no es ningún precepto, nadie lo ha dictado, nadie lo puede afirmar de manera categórica. Una InsurTech puede aportar muchísimo en muchas partes del proceso. Especialmente, por ejemplo, díganme quién de los que estamos aquí no le gustaría que la forma de tratar siniestros del ramo que sea fuera más eficiente, fuera más rápida, fuera más simple. Hay mucho que las InsurTech nos pueden ayudar a simplificar el proceso de siniestros. Muchísimo. Y sería fantástico que si las aseguradoras no pueden o no quieren hacerlo, le permitan a las InsurTechs que lo hagan para que le agreguen valor a la cadena o en la cobranza o en cualquier otra parte, no solo en la venta o en la suscripción. Incluso aportando, se podría hacer, por ejemplo, si algunos de sus chavos dijeran hay que crear cultura de seguros, hay que hacer una InsurTech sobre cultura de seguros, pero que como forma sea una asociación civil sin fines de lucro, pero que nos aporten todos los agentes de seguros y las compañías de seguros del país una pequeña cuota para hacer nuestro objeto empresarial es difundir la cultura del seguro. Eso le va a servir a todas. Vamos haciendo un InsurTech así. ¿Es un InsurTech? ¿Estarías de acuerdo? Incluso, claro, Miguel, incluso podría ser que no necesariamente sea una AC, puede ser una empresa con fines de lucro, pero cuyo fin de lucro no sea lucrar con la cultura, sino apalancado en la cultura ofrecer otras cosas. Esa apertura que en este momento muestra Miguel Ángel, por ejemplo, es la que nos hace falta para ir mejorando en el sector, haciendo cosas que todos sabemos que necesitamos. A mí me parece, aquí hago un comentario muy personal, y es una opinión, no es ningún tipo de máxima, pero a mí me parece que a veces esperamos demasiado de la compañía de seguros o de las compañías de seguros. A veces esperamos que la compañía resuelva todos los problemas que hay en el ecosistema. Al ecosistema le llamamos a todos los jugadores, ¿no? Aseguradora, agentes, brokers, promotores. Y pues la aseguradora está para hacer dinero. Y si para la aseguradora no representa hacer dinero un tipo de actividad o una suerte de actividad, pues yo creo que está bien que la haga alguien más, que la haga otro actor y punto, sin conflicto alguno. Creo que debemos, como ciudadanía, como entes dentro del sector, permitir y fomentar que haya otros actores que también nos ayuden con los retos de la industria. Ese que acaba de mencionar Miguel me parece de los más relevantes. Crear cultura, difusión, explicación y no depender, porque incluso a veces hasta somos juez y parte, ¿no? La aseguradora dice, créeme, yo te digo la verdad. Híjole, pues es más poderoso que se lo diga otro ente que no sea la aseguradora misma, ¿no? Mira, por ejemplo, mi querido Oscar, un tema, ahí puedes ligar muchas cosas, para eso sirven las InsurTechs. Un buen amigo que tenemos, Raúl Carlón, a quien saludo desde aquí, felicito y ojalá nos esté escuchando, siempre ha traído y lo ha venido diciendo de muchas formas, el tema de difundir, que el tema de por qué no se venden más seguros en México es que no hay cultura del seguro. Premisa 1. Premisa 2, las compañías y los
agentes también decimos, es que no se venden seguros porque no hay cultura del seguro. Premisa 3, lo que decíamos. Si ustedes se fijaron en la AMIS, el hitazo fue que invitaron a estos chavos, donde había hasta una trans y todo el rollo, y era lo nuevo, lo novedoso, y todo el mundo se volcó para criticar o felicitar ese tema. Un chavo que ahorita, uno de sus hijos, que ahorita se le prendiera el foco, hace una InsurTech, o sea que por medio de cosas tecnológicas y electrónicas, todas las compañías y todos los agentes financiaran, pero sin fines de lucro. Pero no por decir sin fines de lucro quiere decir que no genere empleos, ¿eh? O sea, se puede generar empleos y se puede contratar a speakers de estos o a, ¿cómo se llama? Influencers, para que se difundan la cultura del seguro. Lo que está haciendo un poquito de Interprotección con esta niña, Sofía Niño de Rivera, pero se puede hacer por medio de la iniciativa de cualquiera de los chavos hijos de nosotros, o nosotros incluso, para hacer una InsurTech que difundiera la cultura del seguro. Sin fines de lucro, pero sí con una gran operación que generara empleos y que le abriera las puertas, así como un transatlántico, a todo lo demás. Una forma de hacer una InsurTech. Y no estoy hablando de vender seguros, ¿eh? Hay nada más una precisión importante es, no sería una InsurTech porque las InsurTechs todas, absolutamente todas, persiguen fines de lucro. Esa sería una asociación de otro tipo. Ese es un buen punto. Parece, pero no es una InsurTech. Una InsurTech persigue hacer negocio. Porque si no, se rompe el modelo de que hay inversionistas detrás, gente que quiere obtener su lana, que es como... Ese es un modelo nuevo. Esa debería ser como una noble tech o algo así, ¿no? Noble tecnología. Ahí valdría mucho la pena, Oscar. Ahí me pregunto, ¿neta una InsurTech no puede ser sin fines de lucro? No, la definición es una empresa con fines de lucro. Sí, no es una organización... ¿Quién lo define así? Es la definición que hay. O sea, es como un agente de seguros que dijeras... el agente no tiene fines de lucro, no, pues entonces no es un agente. El Club de Empresarios en Seguros no puede ser una InsurTech. No es una InsurTech, es otro tipo. Puede serlo. No puede. Ese es un tema interesante. Fíjate. Es un tema interesante, sin duda. Muy bien, vamos entonces a continuar. Nada más para redondear ese mito 2. Imagínense si con el concepto de Uber, los que venden autos aquí, imagínense si con el concepto de Uber, no estaría padrísimo que el cliente que tiene un siniestro llamara a su ajustador con su teléfono y llegara el ajustador más cercano sin tener que pasar por la cabina. Y eso se puede. Eso se puede. No lo hacemos porque hay un montón de paradigmas en medio de, no, pues es que el fraude y es que nos van a sorprender, pero tecnológicamente, imagínate que tú chocas y pones tu alerta y se acerca el ajustador más cercano. Se podría. Es un tema ahí de enfoque. Pero bueno, vamos al mito número 3. Mito número 3. Las InsurTechs existen para eliminar a los intermediarios. Aquí voy a tener que hacer mi concurso. Las 3 primeras respuestas, por favor. Mito número 3. Las InsurTechs existen para eliminar a los intermediarios. A ver, los leo, chicos. ¿Ese mito es verdadero o es falso? Las InsurTechs existen para eliminar a los intermediarios. Muy bien, dice Manuel Martín, falso. Luis Macías, no necesariamente. Beatriz dice falso. César dice falso. Oliver dice cierto. Ok, es falso. Es totalmente falso. Esa no es la razón de que existan las InsurTechs. La razón de que existan las InsurTechs es que hay empresas que quieren darle rendimientos muy altos a sus inversionistas, que quieren traer un resultado productivo, contribuir a la sociedad, pero no nacen para eliminar a los agentes. Como dice por ahí Luis Macías, no necesariamente. Sí va a pasar que si la InsurTech es mucho más eficiente que su entorno de intermediarios, pues a lo mejor sí va a empezar a quedarse con algo de sus clientes. Sí. Y aquí yo me voy a apoyar en algo que es un mensaje constante de Miguel Ángel. No vendas pólizas, vende asesoría. Si tu asesoría está bien hecha, bien colocada, entonces tú vas a tener tu fortaleza frente a la fortaleza. Y te cuente, el decir que las InsurTechs nacieron para eliminar a los agentes sería el equivalente a decir que un agente nuevo nace para eliminar a un agente que ya existe. Y eso no es así. Ahora,
Claro que compites. Sí, por supuesto. Este es un mercado abierto donde competimos, pero no es la razón de ser, ¿no? Es consecuencia, sí, como lo dice Luis, vas a competir. Pero hoy competimos. Amigos, hoy competimos y no competimos solo con agentes o con productos de seguros. Hoy competimos con un montón de cosas, con ahorro, con mutualidades. Hoy competimos con muchísimas otras cosas. Está en nosotros el saber nuestras fortalezas y el utilizarlas sabiamente. No es la razón de ser de las InsurTechs. Ahora, incluso, déjenme abundar, voy a hacer como le dicen los chavos, un doble clic, ¿sí? Las InsurTechs van mucho más enfocadas a mercados que no han sido explorados. Van enfocados a mercados donde la comisión o el gasto es menor y donde se usa la tecnología. Y les voy a decir por qué. Porque nuestro mercado asegurador no crece a un nivel emergente. ¿Se acuerdan de la definición? De que una startup es una empresa que crece de manera emergente, que crece muy rápidamente. El sector asegurador es de los que menos crece de todos los sectores empresariales. No digan en México, en el mundo, no tiene tasas de crecimiento enormes. Entonces, si una InsurTech entrara al mercado para crecer a la misma tasa que crece el mercado asegurador, pues está perdida, porque emergente no va a ser. Y entonces, para crecer muy rápido, debe crecer en segmentos particulares y específicos, donde las tasas de crecimiento sean más altas que el promedio. ¿Sí? Me explico, regreso sobre mis pasos. A ver, el sector crece en promedio lo que crecen las compañías de seguros, ¿correcto? O sea, el promedio de lo que crecen las compañías es lo que crece el sector. Cada compañía de seguros crece en promedio lo que crecen sus agentes. Por lo tanto, una InsurTech no podría entrar a ese promedio y decir, no, pues mi crecimiento es del 2%, del 5%, pues no tiene nada de emergente, no tiene una buena escala. La InsurTech debe buscar crecer a tasas del 50%, del 100%. De hecho, esa es de las cosas que también nos cae súper gordo de las InsurTechs a los intermediarios tradicionales. De hecho, a las aseguradoras, y por ahí viene un poco a colación por algunos comentarios que han hecho por aquí nuestros amigos Luis y Jorge, las aseguradoras y las InsurTechs de repente chocan. Y chocan por una razón muy chistosa. Permítanme un segundito, por favor. Muy bien. Entonces, perdónenme, chicos. Cuando la aseguradora oye a la InsurTech que dice que va a crecer al 50 o al 40 o al 90%, la aseguradora se ofende muchas veces. Porque lo toman, como somos los seres humanos, lo toman como si la InsurTech estuviera diciendo que la aseguradora no ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Me estoy explicando? O de otra manera, dicho de otra manera, cuando la InsurTech dice que va a crecer a tasas muy grandes, la gente que le escucha dice, oye, eso quiere decir que yo lo he hecho mal. Y no es así. Lo que pasa es que la InsurTech tiene que afirmar que sus tasas de crecimiento van a ser mucho mayores. Si la InsurTech o una startup como Uber hubiera dicho, yo voy a crecer al 5% o al 10%, pues no hubiera recibido ninguna inversión poderosa. Uber ha crecido a tasas de muchísimo más del crecimiento de los taxis en el mundo. Entonces, ahí es donde debemos entender que nuestra apuesta, queridos amigos, cuando hablamos de una InsurTech, nuestra apuesta es que tiene que crecer a tasas enormes. Y por lo tanto, no está aquí para eliminarnos a nosotros como intermediarios tradicionales. ¿Va? Ahora, y aquí va ligado, ¿no? Las aseguradoras, paradigma de ese mito, las aseguradoras usan a las InsurTechs para eliminar a los intermediarios. Eso es tal cual un paradigma. ¿Por qué? Porque hay aseguradoras que a lo mejor sí lo hacen, pero esas aseguradoras lo han hecho con la banca seguros, lo han hecho con las asociaciones de distribuidores de automóviles, lo han hecho con la venta masiva, con el descuento por nómina. Eso no es culpa de la InsurTech y no es que la InsurTech esté diseñada para eso. Y hay otras aseguradoras que dicen, oye, yo voy a usar a las InsurTechs para ayudarle a mis agentes.
para hacer que para mis agentes haya un mejor desarrollo. Entonces, no tiene que ver. ¿Puede darse? Claro que puede darse. Claro que puede ocurrir que una aseguradora diga, con este InsurTech yo voy a eliminar a mi fuerza de ventas. Bueno, pero esa es decisión de la aseguradora. No es que el InsurTech malosilla, con los cuernitos y el tridente, llegue a decirle, quítatelos, quítatelos, y entonces la aseguradora cede ante esa oferta. No es así como funciona, ¿vale? Ahí me gustaría agregar algo, mi querido Oscar. Por favor, niño. Fíjate que el otro día en el grupo, no sé si se acuerdan, en el grupo de esta plática es para el grupo de Rebeldes Integrales, surgía una duda sobre el término del cómo se denomina un agente intermediario. Sí, de acuerdo a la ley, y creo que incluso por aquí nos está escuchando nuestra querida Magdi Sharon Castañeda, de allá de Monterrey, muy relacionada con el sector legal, se hablaba, el agente de seguros legalmente es un intermediario, pero ahí hay un tema interesante. Intermediario que no agrega valor, cualquiera se lo quiere quitar. Perdónenme, pero esa es una máxima empresarial. Si un intermediario no agrega valor, tú, yo y quien sea lo quiere quitar. No es por InsurTech, no es por quien sea. Acuérdense de esa máxima. Así como les he comentado, la máxima de que el pensamiento empresarial es que tu empresa funcione sin ti. Esa es una máxima empresarial. El otro es ese, intermediario que no agrega valor, tiende a desaparecer. Muy buena, Miguel. Voy al mito número 4, que creo que es el que han estado esperando varios buenos amigos aquí. Mito número 4, las InsurTechs operan con reglas diferentes a los intermediarios o al margen de la ley. ¡Ay, güey! Lo voy a repetir. Mito número 4, las InsurTechs operan con reglas diferentes a los intermediarios o lo hacen al margen de la ley. Ándale. A ver, sus opiniones, por favor. Sus opiniones. Mira, sí está Marco de la Rosa por ahí. Dice, ¿qué es la diferencia entre intermediación y mediación? Son similares, sí. Sí, ya ven que Marco cuando estudia el diccionario... Le pasa lo mismo en el chat que aquí, verá, dice, por defunción de la RAE son similares. Pues se murió, chispas, ¿no? Muy bien. Saludos, Marco. Manuel Martín dice al margen de la ley, Beatriz dice al margen de la ley. Muy bien, échenme otras 2 opiniones más, por favor. Yo sabía que iba a ser el mito favorito. Yo sabía que este era el mito favorito. Échenme otras 2 opiniones. Gracias, Manuel y Beatriz, por favor. Otras 2 opiniones. ¿Qué opinan? Mientras responden, les comento que nos manda saludos también don Omar López Tronco. Te manda saludos y felicitaciones, Oscar. Y también tu presidente nacional, don Alejandro Sobera, de Amasfac, que muchas gracias por estar difundiendo el concepto y los temas de InsurTech, Oscar. Hombre, es un placer. Lo hago con muchísimo gusto. Muy bien. Por aquí también ya nos hizo favor Javier de contestar, Luis, Jorge, César. Ese es el mito más falso de todos. No hay manera de que una InsurTech opere al margen de la ley o fuera de la ley. No hay ninguna razón de que opere al margen de la ley o al filo de la ley. No. Las InsurTechs operan con las mismas reglas idénticas que opera una aseguradora, un agente, un broker, un promotor. No hay reglas diferentes. De hecho, se busca que haya algunas reglas diferentes, por ejemplo, para crear una aseguradora, que te pidan un poco menos de capital, porque vas a hacer pruebas. Pero no operan al margen de la ley. Eso es totalmente falso. Lo que ocurre muchas veces es que, como tienen tecnología, las InsurTechs pueden hacer algunas cosas que los agentes no podemos, pero eso tiene que ver con la tecnología, porque le brindan a la aseguradora ciertos niveles de seguridad. El ejemplo más sencillo es el pago con tarjeta. A lo mejor nosotros no podemos tener una plataforma de pago automático con tarjeta que la InsurTech sí puede pagar, y la aseguradora se lo puede permitir, pero están obligados a operar con la misma ley que todos. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si van a vender seguros, necesitan una cédula. Eso es obligado. No pueden vender. A ver, y aquí es donde la semántica sí juega. No pueden vender al margen de la ley, porque están incumpliendo la ley. Y si los detectan, los sancionan.
Claro, todos conocemos subagentes. Todos conocemos gente que presta cédulas. Todos conocemos un montón de malas prácticas. Puede haber malas prácticas en las insurtechs, sin duda. Pero no es que esté definido que a las insurtechs no les aplican las reglas. Podría ser que alguien esté obrando mal y esté obrando fuera de la ley, pero en general no ocurre. Yo, por ejemplo, tengo una insurtech donde la cédula que se usa es la mía. Mi cédula de seguros es la que ampara las pólizas que vende la insurtech. No puedo vender si no tengo una cédula. Y en la gran mayoría de las observaciones que hay gente que está detrás poniendo su cédula. Ahora, no todo el mundo necesita cédula, porque si no vendes, no necesitarías la cédula para hacer una labor de comercialización que después acabe en un agente que ampara con su cédula la venta. ¿De acuerdo? Dice Marco de la Rosa, ¿para las fintechs se creó una reglamentación específica? Sí, las fintechs son las organizaciones bancarias y de servicios financieros, así es. Y por acá dice, es como estar frente de un juez, un individuo culpado por uno y defendido por otro con la misma ley que sanciona. Hermosa definición, exactamente. Hermosa definición, ¿no? O sea, oye, alguien, perdón, Miguel. Ahí también me meto con una aportación que un día una queridísima abogada también me compartió, Liz Calderón, que le mandamos saludos, socia aquí del club. No hay ley que regule futuro. Entonces, ojo, todas las leyes regulan el pasado. Entonces, muchas insurtech, por definición, son innovadoras. Entonces, están haciendo cosas que no han contemplado las leyes nunca, porque no existían. Entonces, hay que tener ese criterio también. Correcto. Y me encantó el ejemplo de Manuel Martín. Es como la licencia expirada del chofer de Uber. Exactamente, exactamente. Porque es como decir, a los de Uber no les piden licencia. No, claro que sí. O sea, para que tú manejes un auto tienes que traer una licencia. Oye, ¿puede haber un chofer de Uber que se la rife a no traer la licencia? Ah, bueno, claro. Y cuando lo cachen, lo van a sancionar y lo van a amonestar. Pero no existe ninguna definición que haga que las insurtechs puedan hacer cosas que los demás no pueden. Eso no es cierto. Eso es completamente falso. Ahora, ojo. Ustedes saben, por ejemplo, que el cajero de un banco no tiene una cédula de agente. ¿Cómo vende el cajero de un banco? ¿Alguien conoce esa respuesta? Aquí habemos expertos de seguros de muy diferentes especialidades, pero quizá alguno de ustedes me pueda hacer favor de responder. Seguro Miguel y yo podremos hacerlo si alguien no lo hace antes. Pero me gustaría, ¿qué ocurre con un cajero que está haciendo esa labor de venta en un banco y él no tiene cédula? ¿Está operando al margen de la ley? Por favor, los leo. Estamos llegando ya al tiempo de nuestra sesión. Quizá, Miguel, ¿nos podremos extender unos 10 minutitos más? Si gustan extenderse, con todo gusto. Yo tengo una sesión ya muy borderline a las 11 también. Yo me tendría que despedir de ustedes, pero si gustas, Oscar, y tú tienes la oportunidad, con todo gusto, eres socio del club, eres fundador, por favor, los dejo en tus manos con todo gusto, sin problema. 10 minutitos más les pido quienes se puedan quedar para hablar del mito número 5. ¿Sí? Efectivamente, vende con la cédula de la empresa. Así es, Manuel Martín nos contestó. Y es lo mismo que puede ocurrir en un insurtech. Puede ocurrir que el insurtech haga el proceso y hay alguien que pone la cédula, hay un broker, hay alguien que está cumpliendo la ley y se asocia, efectivamente. Con banca seguros, así es, totalmente, ¿no? Otra vez Marco de la Rosa equivocadamente acaba de escribir, la única insurtech que está registrada en México. No es la única insurtech que está registrada en México. Las insurtechs no se registran, no son aseguradoras, ¿no? Pero parece que yo no he logrado transmitir ese conocimiento. No es la única insurtech. Es la única aseguradora que tiene la modalidad de ser una aseguradora digital, que ese es otro concepto. No tiene nada que ver. Mito número 5, para agotarnos estos últimos minutitos, ojalá me puedan escuchar 10 minutitos más, prometo. Mito número 5, las insurtechs van a ser rechazadas por los clientes porque les gusta más el trato humano. Las insurtechs van a ser rechazadas por los clientes porque les gusta más el trato humano. César dice que no. ¿Alguien más? ¿Alguien más nos da su opinión? A mí me gustaría leer la opinión de Homero. ¿Tú qué opinas, Homero?
Sí y no, dice Manuel Martín, quién sabe. Van a diferente mercado, Beatriz dice no, por aquí alguien dice falso, ¿no? Homero dice no necesariamente. Así es, amigos. Hay un principio que yo les quiero transmitir. Hoy en día todos usamos diferentes modalidades de servicio, ¿no? Como dice Luis, va a depender del cliente o prospecto. Hoy usamos Netflix, Amazon, Corner Shop, Rapid. Algunas de esas usaremos, a lo mejor no todas. Hay gente que usa muchas de estos servicios innovadores, de estas startups, y hay gente que usa unas pocas. Pero simplemente podemos darnos cuenta que hoy al ser humano, al ciudadano, al miembro de nuestra sociedad le gusta que lo atiendan como a él quiere, en el horario que él quiere, con el método que él quiere. Voy a poner mi propio ejemplo. Cuando yo pido el súper ahora con la contingencia, lo hago con Corner Shop. Me gusta mucho el servicio y yo prefiero que no me llamen, porque muchas veces estoy en este tipo de reuniones. Y yo prefiero que no me llamen. Yo prefiero que simplemente me manden un mensaje para decirme, oiga, no había lechuga romanita, hay de la otra. Y listo, y le contesto y se acabó. Yo prefiero hacer muchas de las cosas que tengo que hacer personales en la noche, en la madrugada. Yo padezco insomnio. Igual que Miguel, dormimos muy poco realmente, pocas horas. Yo prefiero hacer muchas cosas por la noche o el fin de semana. Y entonces, yo creo, en general, que es difícil decir, oye, el cliente prefiere hablar solo de 9 a 5 de la tarde, oír musiquita cada vez que marca un call center, que la persona que le conteste en el call center le diga, dígame por favor su número de póliza, su fecha de nacimiento, dígame cuántas medallas de buena conducta se ganó en la primaria, y luego esa persona te pase a otra que te repite las mismas preguntas. Hablemos a un banco o a una aseguradora cualquiera. ¿Cuántas veces en promedio nos piden el número de póliza? Eso, perdón, no es agradable para nadie. Para nadie. Y entonces, si la InsurTech logra hacer procesos más simples, haya o no haya intermediario de por medio, haya o no haya aseguradora de por medio, sin duda va a tener una ventaja competitiva para aquella persona que prefiere un trato más eficiente. Eso va a variar también con los tipos de seguro, con los ramos de seguro. Yo creo que un seguro como el seguro de vida, ¿no? Finalmente va a requerir mucho más del que esté cerca, un agente de seguros que se comprometa contigo. Pero un seguro de autos muchas veces va a ser una transacción mucho más simple y mucho más breve, ¿no? Yo creo, coincido totalmente con Homero Monreal, creo que toda competencia fomenta el desarrollo, nos fomenta para que todos seamos mejores. Yo creo que debemos de aceptar la competencia mientras sea con piso parejo, mientras sea con las mismas reglas, y hoy es con las mismas reglas. La única regla diferente es la del Sugar Daddy, esa es la única diferente. Si alguien trae una lana, y bueno, pues ahí sí es distinto, y son las reglas de la vida. Creo que además, Oscar, esa de Sugar Daddy no está tan dispareja, porque es como si te quejaras de que algunos hijos de agente, pues les puso el despacho su papá. Pues sí. Pues es que es buena gente porque es el hijo de Don Homero Monreal. Ay, pues su papá y le dejó el negocio, ¿no? O sea, pues no está mal, nada más, pues así fue generacionalmente. Yo aprovecho para despedirme, chicos. Don Oscar, te dejo aquí con las conclusiones y comentarios y con la compañía de don Miguel Espinosa. Les mando abrazo, nos vemos pronto. Gracias, Miguel. Gracias por el espacio. Al contrario, abrazo a todos. Gracias, tocayo. Hasta luego. Gracias, Miguel. Ahora, a mí me gustaría concluir a partir de un mensaje que nos acaba de compartir Luis Macías. ¿Cómo podemos sacar provecho como agentes de las InsurTechs para poder hacer una ventaja competitiva, para no competir e intermediar? Yo diría, competencia va a haber, eso no está en nosotros. Si alguien quiere competirme, no me pide permiso. Pero creo que lo que sí es importante es que observemos, que estemos enterados, y regreso a lo que decíamos hace un rato cuando participó Miguel Espinosa. Estar enterados. Mis conclusiones más importantes es, hay que estar enterados de qué está sucediendo. Esto es una prueba fehaciente de ello. El estar involucrados, entender los términos, conocer
cómo funciona la industria. Eso es básico. No ignoremos este proceso de evolución. No hagamos oídos sordos. No hagamos oídos sordos. Es una realidad. Entre más enterados estemos, mejor la podemos abordar. Esa sería mi primer conclusión. Evita la ansiedad. Prepárate, entérate. Segunda conclusión, ya somos hoy parte de este mundo, de este ecosistema como agentes. Hay que tomar nuestro lugar, como ahorita dice Luis. Oye, si algún InsurTech me puede funcionar para hacer una alianza, si yo mismo puedo crear un InsurTech, pues a participar en el mercado y a aprovechar lo que tenemos hoy, nuestra fortaleza, para competir y para impulsarlo y hacer que crezca de la mejor manera posible. Y un par de conclusiones más. Esto no va a ser fácil para nadie, porque esto es como cuando te prestan dinero. Si el inversionista le presta dinero o le facilita dinero al InsurTech, pues la InsurTech también tendrá que dar unas tasas de crecimiento enormes y tienen un reto muy grande por delante. Cada uno tenemos nuestro reto. Nosotros a lo mejor salir adelante con lo que tenemos, ellos cumplir con las expectativas de inversión. Pongamos nuestro mejor esfuerzo. La más grande tendencia en el mundo hoy es generalizar que lo que sirve para vender una cosa sirve para todo. Y ustedes, igual que yo, sabemos que las técnicas de venta que sirven en otros sectores de negocio no sirven en el sector asegurador. Entonces, dejemos que cada uno vayamos aprendiendo a nuestro ritmo y aprovechemos lo que ya hay, lo que ya está creado y lo que está por venir. Generemos aprendizaje. ¿Sí? Y como todo en la vida, amigos, no todo lo que brilla es oro. Puede haber empresas que son realmente InsurTech, puede haber empresas que pretenden ser InsurTech y no lo son. Y lo que hay que hacer es estar enterados, saber que existen y dar nuestro mejor esfuerzo para que vayamos creciendo en un mercado que afortunadamente fomenta la competencia, porque tenemos el reto de asegurar a grandes proporciones de la población. Yo quisiera despedirme y espero haber satisfecho la mayor cantidad posible de inquietudes. Yo quisiera despedirme con una analogía que a mí me parece muy, muy útil. Por momentos me parece que es como si nosotros como agentes entráramos a un estadio de estos deportivos, un estadio de los que tienen 40, 50, 60, 100,000 espectadores, 100,000 asientos, y nos estuviéramos peleando por el asiento de arriba, de abajo, cuando está ocupado el 5% de los asientos o el 10% de los asientos. Hoy la población, en los diferentes tipos de seguro, sus niveles de aseguramiento son ínfimos, ínfimos. El ramo que tiene mayor nivel de aseguramiento es autos y solo están asegurados el 30% de los vehículos. ¿Para qué me peleo por uno de esos que está en el 30% y hay un 70% que no está asegurado? ¿Para qué me peleo por uno de los asegurados en vida cuando está en el 5 o el 10% de la población si hay 90 que no está asegurado? Señores, busquemos en donde está la posibilidad de crecer y aprovechemos todo lo que está a nuestro alcance. Muchas gracias, en verdad, por la oportunidad, Miguel, y desde luego a Miguel Ángel, a todos ustedes por el interés. Espero que haya sido de utilidad esta mañana de lunes para que conozcamos un poco más de este mundo InsurTech. Les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Les deseo una semana muy productiva. Miguel, no sé si quiera cerrar con algún comentario. Miguel Espinosa. Gracias, Oscar. No, pues agradecerte por tu tiempo, por el tema tan interesante que nos acabas de compartir. La verdad es que sí es de mucha reflexión, nos dejas mucha tarea, el poder abocarnos a lo que puede ser realmente productivo. A todos los asistentes les agradecemos por su tiempo, a los que son miembros del club les agradecemos, les recordamos que vamos a tener próximamente un evento bastante interesante que es la capacitación de gastos médicos para asistentes por parte de la doctora Joana Díaz, los que se dedican a la parte de gastos médicos mayores, les puede ser de mucha utilidad. Les comparto si tienen alguna duda sobre el evento, lo que lo agenden, nosotros les vamos a hacer llegar la invitación. Los que no son miembros del club y quisieran tener acceso a esta charla que es bastante interesante, por favor pónganse en contacto con nosotros. Como
les comentamos, es muy importante mantenernos actualizados y aquí en el Club de Empresarios estamos para servirles. Que tengan una excelente mañana y nos vemos en el próximo evento. Hasta luego.